Bueno, esta solicitud de moción de censura que nosotros estamos llevando a cabo con estos senadores firmantes es la preocupación que los colombianos sienten hoy al encontrarse completamente desprotegidos por este gobierno de Gustavo Petro. Hoy nosotros lo que estamos haciendo es sencillamente transmitirle un respaldo al pueblo colombiano a través de una moción de censura que busca remover de su cargo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que claramente cada vez que pasan los tiempos, cada vez que pasa una semana, cada vez que pasa un día, lo único que está trayendo es perjuicio al pueblo colombiano con su ineficacia. Todos los senadores que aquí firmaron son senadores que en diferentes ocasiones han sentado sus posturas a favor del pueblo colombiano y en contra de los bandidos. Son senadores que están preocupados porque la seguridad en Colombia se está yendo por un barranco. Tenemos el secuestro completamente disparado y lo reconoce el mismo Ministerio de Defensa. En un 83% creció el secuestro, tenemos ya 286 casos reportados. No solamente es el padre de nuestro querido futbolista Luis Díaz, son diferentes familias las que hoy se encuentran adoloridas y preocupadas porque sus familiares se debaten entre la vida y la muerte, privados de la libertad injustamente. Entonces, creemos que tenemos diferentes razones para decirle al ministro Iván Velásquez que se vaya de su cargo y que lo ocupe alguien que de verdad le preocupe la seguridad de Colombia y que de verdad respalde a nuestra fuerza pública, que es la que está poniendo el pecho por nosotros los colombianos. Lo primero es que yo creo que el país está viendo un proceso que es altamente preocupante. Por un lado, unas Fuerzas Armadas que parecen acuarteladas, unas Fuerzas Armadas que han ido perdiendo el vigor que se les conocía en los últimos años, y por el otro lado la toma de control de los violentos. Yo, que soy caucana, tolimense, he empezado a sentir que hay casi que una serie de despejes de manera abierta, donde los criminales están controlando los territorios. Argelia, Cauca, se encuentra uno con que no solamente sacan el ejército, sino que para que el ejército vuelva a Jairo hay que pedirle permiso a los ilegales, y los ilegales ponen las condiciones en las cuales el ejército de Colombia puede volver a un municipio. Estamos volviendo a ver municipios que ya no están gobernados por sus alcaldes en esos territorios, sino que se han tenido que desplazar a las cabeceras de los departamentos, es decir, a las ciudades capitales. Estamos viendo otra vez municipios que están sin policía. Como lo decía el senador JP, el aumento del secuestro en un 83%, de las acciones terroristas en un 131%, una situación donde ya empieza uno a sentir que Colombia peligrosamente mira hacia atrás, y Colombia no puede volver a vivir lo que vivió en los años 90, donde los colombianos no éramos dueños de nuestro país, sino que los violentos imponían lo que ellos querían que pasara y decidían si uno podía salir o no de las ciudades, si uno podía seguir o no. Creo que el ministro tiene una alta cuota de responsabilidad. Es un ministro que inició quitándole recursos a las Fuerzas Armadas, que es un gobierno que inició sacando más de 70 generales de las Fuerzas Armadas, que ha ido dando de baja, incluso con montajes, porque es que uno no lo puede olvidar. Se está denunciando como el general Rojas, que fue uno de los generales más importantes en dar de baja, por ejemplo, a Majin Buu y a todos esos criminales que se estaban tomando el Cauca. Hoy le montan una cantidad de mentiras para obligarlos o los sacan del ejército, les rompen la posibilidad de terminar su carrera militar, usando incluso falsedades a las que inducen a tenientes, como lo ha denunciado la revista Semana. Entonces estamos ante unos escándalos que no son solo la violencia, estamos ante el abandono de los territorios por parte de la fuerza pública, la entrega de los territorios a los violentos y lo que está pasando por dentro de las Fuerzas Armadas, que estamos viendo montajes que incluso estaría orquestando quien es hoy el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia en contra de los generales que han dado resultados contra la criminalidad. Jairo, y deberíamos ser muchos más. Es absolutamente doloroso ver todos los días las noticias, la información a través de las redes sociales, a través de las entidades públicas, de cómo cada vez los criminales avanzan más, ganan mayor control territorial, las economías ilegales están creciendo de manera absolutamente desaforada. Lo que uno ve todos los días es el clamor del pueblo colombiano diciendo: necesitamos seguridad. Y cuando uno ve un gobierno absolutamente indolente con este clamor, pues nosotros como congresistas no podemos ser indiferentes. Y la moción de censura es
si se quiere, una respuesta a ese clamor ciudadano. Es decirle a los colombianos que a nosotros sí nos importa, que puede que al gobierno le interese más empoderar, reivindicar a los criminales y criminalizar a la fuerza pública, por ejemplo, abandonando a los ciudadanos, pero a nosotros no, a los congresistas que estamos hoy apoyando esta moción de censura, no. Ahora, el primer cuestionamiento es que son muchos otros congresistas que permanentemente cuestionan la política de seguridad, que además se preocupan evidente y abiertamente por la seguridad de los colombianos, pero que no firman. Deberían firmar, y la invitación es a todos los senadores, firmen con nosotros esta moción de censura, que no es nada más que la respuesta, vuelvo repito, al miedo, a la preocupación de los colombianos. Segundo, esta moción de censura es evidente, es necesaria, porque la política de seguridad de Gustavo Petro fracasó. Gustavo Petro se le pregunta por seguridad y responde con paz total, cosas que son absolutamente diría uno, contradictorias. Es que para que haya seguridad, para que haya paz, tiene que haber una política seria de seguridad. Es decir, el fin último de una política seria de seguridad es la paz. Pero usted no puede pretender que haya seguridad hablando de paz exclusivamente. No, es que paz es el fin último que buscamos, pero si no hay política de seguridad no la vamos a conseguir. Y aquí es evidente que fracasó la política de seguridad. Nos están devolviendo a lo peor de la violencia, a lo peor de la criminalidad, a lo peor de la guerra, y lo que muchos jóvenes no les tocó vivir, pues lo van a tener que vivir, y van a recordar esas historias donde estábamos prácticamente secuestrados en nuestras casas. Y por último, yo le quiero complementar esta cifra. No solamente se ha duplicado prácticamente el secuestro, sino que en 1 año y 4 meses de Gustavo Petro llevamos ya más de 115 masacres, más de 350 víctimas de masacres. ¿Dónde está el clamor de los que hoy gobiernan alrededor de las masacres? Es que por mucho menos hicieron la moción de censura a los ministros de Iván Duque. Llevamos ya prácticamente 200 líderes sociales asesinados en el gobierno de Gustavo Petro. Llevamos más de 45 excombatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de La Habana asesinados. Llevamos más de 100 policías asesinados y más de 400 heridos. ¿Y dónde están? Y yo hago esta última